En la introducción afirmamos que el análisis narrativo nos abre los ojos al hecho de que tejer una trama, armar una red de personajes, ordenar la temporalidad y describir un espacio físico son tan indicativos de intención teológica como una formulación doctrinal o una confesión de fe. Por supuesto funcionan de distintas maneras, eh, pero hay intención teológica. En esta semana quisiera que pongamos más atención a la forma que tiene la Sagrada Escritura, la Biblia, y que consideremos que esa forma no es simplemente el cascarón desechable que recubre la esencia de la revelación, como tantas veces se entiende, sino que esa forma, la forma de la Escritura, es parte misma de la revelación. En un intento por mantener continuidad con el material y la experiencia de nuestros estudiantes brasileños, para abordar este tema voy a seguir el orden de ideas que plantea Eugene Peterson en su obra Cómete este libro, en el segundo capítulo. Por supuesto con innovaciones y modificaciones y observaciones de mi parte. Bueno, empecemos. Si la revelación divina nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros, y si decimos que la forma es parte de la revelación, entonces los fundamentos para presentar o dar dedicada atención a la forma de la Escritura están bien establecidos. Entonces, enfaticemos que la forma de la Escritura debe ser lo suficientemente grande con esos objetivos. O sea, si nos dice quién es Dios y nos dice quiénes somos nosotros, la forma de la Escritura como parte de la revelación debe ser lo suficientemente grande, abarcadora y flexible como para que no nos limite en nuestra formación como seres humanos o para que no caigamos en la tentación de producir discipulado en masa. Queremos crecer en Cristo, debemos ser moldeados en su imagen. Pero ¿cómo entendemos esto sin violentar nuestra individualidad? Queremos ser comunidades definidas por el llamado de Cristo, pero ¿cómo somos eso sin resultar en meras fotocopias de un modelo que es replicable universalmente? No existirá el peligro de que este libro tan antiguo, la Biblia, nos imponga una forma de vida extraña y coercitiva. Al fin y al cabo eso es lo que mucha gente dice, que la Biblia es restrictiva, que el cristianismo no es viable porque es algo pasado. No deberíamos nosotros dar soporte a nuestra vida, a nuestra espiritualidad, por medio de textos suplementarios a la Biblia. Hay muchas personas a nuestro alrededor que cuestionan la Biblia como texto autoritativo, texto con autoridad sobre nuestras vidas, basadas en su observación de que es estrecha, es restrictiva e impuesta, impone sobre nosotros una cosmovisión paternalista que desde hace mucho tiempo ya hemos dejado atrás. Y yo me pregunto si esa observación no tendrá, bueno, tal vez tiene razón de ser, pero me pregunto si esa observación no hace más referencia a la forma, a la manera en la que hemos concebido y utilizado la Biblia, que a la verdadera forma y contenido de la Biblia. Deseamos una espiritualidad integral, una comprensión de la fe que incluya todas las áreas de la vida. Hoy en día estamos conscientes de la existencia y de la riqueza de las espiritualidades diversas en el mundo. Es más, parecería que en nuestras sociedades postmodernas, hiperconsumistas, hay un creciente interés por espiritualidades y cosmovisiones de todo el mundo. No es raro escuchar a personas hablar con un lenguaje aparentemente sofisticado sobre cómo incorporar tal o cual aspecto de una nueva espiritualidad de moda.
¿Podemos los cristianos, las cristianas, estar satisfechas definiéndonos como el pueblo de un solo libro en este contexto posmoderno? Tal vez estamos planteando la pregunta de forma equivocada. Tal vez deberíamos preguntar cómo podemos entrar en una vida más amplia, cómo podemos vivir bien. Por un lado, ¿será que esta vida más amplia, que el vivir bien, viene mediante la adquisición de muchos objetos o elementos de aquí y de allá? ¿O será que viene profundizando más en lo que ya tenemos a mano? Otra pregunta es, ¿será que formamos un patrón de espiritualidad, los cristianos, siguiendo el modelo del mercado o el de las empresas multinacionales que expanden sus marcas, creando monopolios, asumiendo control, pero ignorando la cultura local y las relaciones familiares, a fin de transformar todo aquello que tocan en la suprema abstracción, que es el dinero? En este supermercado de cosmovisiones que es la sociedad posmoderna, ¿qué es lo que define la amplitud de nuestra espiritualidad? De la manera en que vivimos nuestra fe. Tal vez estamos llamados a ser la excepción a la regla y explorar amplia y profundamente las Sagradas Escrituras. La escritura o las escrituras, como quieran, es la revelación de un mundo vasto, amplio, mucho más grande que el mundo atrofiado por el pecado, que construimos para nosotros mismos a partir de nuestra colección de principios que basamos en nuestras preferencias y nuestros gustos. La Biblia es más amplia. Esta grandeza, esa profundidad que nos promete la Escritura, sin embargo, no es el resultado de la acumulación de detalles mediante el estudio de cada oración, de cada pedacito de la Escritura, sino es el resultado del reconocimiento de la forma de la Escritura. El contenido no yace detrás de la forma, sino dentro de ella. El que no es capaz de ver y leer la forma será incapaz de concebir o de percibir el contenido. Todo aquel que no es iluminado por la forma tampoco verá luz en el contenido. La forma de la Escritura es historia, o quizás más precisamente, narrativa. Repito, la forma de la Escritura es narrativa. En términos más amplios, la Escritura es la historia del seguimiento a Jesús. La comunidad cristiana siempre ha leído esta historia no solo como una historia entre otras, sino como una metanarrativa que engloba o que puede englobar todas las historias, incluyendo las nuestras. El vasto y complejo mundo de la revelación del cual nuestro texto da testimonio posee una forma narrativa que pierde su potencia cuando la desmembramos o cuando la privatizamos. Nosotros despreciamos o menoscabamos la forma cuando desmembramos la Escritura, diseccionándola, analizándola como un espécimen de laboratorio. Por supuesto, cada detalle de la Escritura es digno de atención minuciosa, de estudio minucioso. Ninguna atención académica dedicada a este texto, al texto bíblico, es desperdiciada. Sin embargo, cuando la objetividad impersonal de los técnicos de laboratorio, como diría Eugene Peterson, reemplaza la devoción y la adoración de un amante, acabamos con nuestras mesas llenas de información, con nuestros escritorios llenos de información
que es organizada según nuestra conveniencia o según la ocasión. La escritura deja de funcionar como revelación cuando hacemos eso. La espiritualidad contemporánea está obsesionada por las técnicas. Si las escrituras cristianas son tratadas como otra herramienta de iluminación o de acceso al conocimiento que genera poder, cometemos un sacrilegio. ¿Y cuántas veces nos acercamos así a la palabra de Dios para obtener poder sobre otros? También despreciamos la forma de la escritura cuando la privatizamos, usándola para lo que solemos llamar una inspiración personal. Nuestras escrituras sagradas, por supuesto, son personales. Somos personalmente dirigidos y bendecidos, reprendidos y confrontados y confortados, advertidos y orientados personalmente. Sin embargo, decir personal no es lo mismo que decir privado. La privacidad es posesiva y aislante. Lo privado es lo que se extrae del bien común para el control, uso o deleite individual. Algunos dicen que es un tipo de robo. Cuando privatizamos la escritura, restringimos la utilización, el uso universal de la revelación de Dios. La escritura, sin embargo, nunca es así. La revelación nos trae fuera de nosotros mismos, nos saca de nuestra propia limitación, de nuestra individualidad ferozmente defendida, nos coloca en un mundo de responsabilidad y de comunidad, bajo la soberanía de Dios. La metáfora bíblica más importante para eso es el reino de Dios. Y todo eso a través de narrativa. Así es que como parte de comunidades de fe debemos insistir en dar atención a esa forma narrativa tan poderosa y persistentemente formativa. A veces oímos que la Biblia es una biblioteca formada por muchos tipos de escritos, poemas, himnos, sermones, cartas, visiones, sueños, listas genealógicas y crónicas históricas, enseñanzas morales, amonestaciones, proverbios, etc. Y entre todas esas formas está, por supuesto, la narrativa o las historias. Sin embargo, eso no es del todo correcto. Todo es parte de una historia. Los antiguos estudiosos de la escritura manejaban el arte de ver la forma total dentro de las formas individuales y de traer a la luz de dentro de ellas mismas, y de traerla a la luz de dentro de ellas mismas. Para hacer esto se necesita, naturalmente, un entendimiento de la totalidad. Nada llega hasta nosotros separado de la forma. La Biblia, toda la Biblia, es incansablemente narrativa y no podemos modificar o descartar la forma sin cambiar o distorsionar el contenido. Esta narración bíblica reúne todo a su alrededor, todo alrededor de ella, proporcionando un inicio y un fin, un nudo, un desarrollo de personajes, conflicto y una solución. Durante los siglos de cristianismo, los lectores atentos, cuidadosos de la Biblia entendieron que sus muchas voces y puntos de vista están contenidos en la forma narrativa y reciben de ella su coherencia. En vez de intentar planchar y alisar las arrugas de desarmonía, ellos se detuvieron para oír las resonancias, los ecos, los patrones narrativos, la enorme complejidad de la verdad viva. No se limitaron a catalogar hechos o a sistematizarlos. Aquellos lectores se descubrieron a sí mismos en la historia.
porque esta metanarrativa nos incluye en su narrativa. Los buenos narradores de historias, apelando a nuestra imaginación, nos inspiran a participar en las historias que cuentan. Cuando la narración de la historia es buena, somos introducidos, como succionados, a un mundo que es más verdadero, más amplio, más grande que el que habitamos ordinariamente. Sin embargo, no es un mundo extraño, es un mundo más verdadero. La perversión de esto es el entretenimiento escapista, que deliberadamente falsifica, despersonaliza y manipula la realidad. Ejemplos de esto son las historias de terror, las historias de romances baratos, como las telenovelas, la pornografía y la propaganda. Las buenas narraciones de historias nos involucran en lo que durante años ha sido colocado justo delante nuestro, frente a nuestros ojos, pero nosotros no lo habíamos notado, o no lo habíamos considerado importante, o no creíamos que tenía nada que ver con nosotros. Pero ahora, gracias a la narrativa, lo notamos. Sin abandonar el mundo en el que trabajamos, dormimos y jugamos diariamente, nos encontramos en un mundo mucho más grande a través de la narrativa. Abrazamos en nuestras vidas conexiones, sentidos y significados que van mucho más allá de lo que nuestros jefes, maestros, padres e hijos, amigos y vecinos ya nos contaron. Por no mencionar lo que está cubierto por los especialistas y celebridades alrededor de los cuales nuestras sociedades giran. Las escrituras, simplemente en virtud de su forma narrativa, nos atraen hacia una realidad en la que nos encontramos en contacto con la esencia misma de nuestra humanidad, que es el estar hechos a la imagen de Dios. Lo que sentimos en nuestros huesos cuenta, lo que nuestra piel siente cuenta. Se trata de una historia grande, con una conciencia de la realidad de Dios, un mundo colorido por la presencia de Dios, un mundo impregnado de la palabra hablada y no hablada de Dios, por su presencia visible e invisible, de tal manera que sabemos que es el mundo al que verdaderamente pertenecemos. Entonces, ahora podemos decir que por medio de la imaginación, aquí fe e imaginación están íntimamente relacionadas. Por medio de la imaginación entramos en la historia, asumimos nuestro lugar en la trama y seguimos a Jesús. Hoy en día vivimos en un mundo empobrecido de historias, o empobrecido en cuanto a historias. Ya habíamos hablado de las perversiones. Entonces no es sorprendente que muchas personas adquirieran el mal hábito de extraer verdades, principios, perlitas de las historias que leen. Queremos sintetizar principios que podamos usar en una variedad de escenarios a nuestro placer y a nuestra conveniencia. Destilamos una moral que usamos como lema en un cartel o para atacar a alguien. Se nos ha enseñado a hacer esto en nuestras escuelas para aprobar los exámenes. No es de extrañar entonces que continuemos con esta práctica abstracta de mutilar las historias cuando leemos la Biblia. En nuestra sociedad, generalmente tratamos una historia como algo que no es serio, un relato como algo que no es serio. Las historias son para niños. Las conversaciones para conversaciones alrededor de una fogata en los campamentos juveniles, para eso son las historias. No son más que ilustraciones. Creemos que hablar responsablemente significa o requiere que convirtamos nuestras historias en discursos serios, de información o de motivación. Difícilmente notamos que hemos perdido la forma
la forma que moldea nuestras vidas de forma integral y coherente. El texto que moldea nuestra vida espiritual es reducido a fragmentos deformados de verdad, huesos desmembrados de información y motivación. Así es nuestra lectura contemporánea de la Biblia. La forma en que la Biblia está escrita es en todos los aspectos tan importante como lo que está escrito en ella. Narrativa, esa historia enorme y amplia que nos jala hacia su trama y nos muestra nuestro lugar en su desarrollo de principio a fin. Es tan importante como el contenido. La forma y el contenido no se pueden separar. Es necesario tener toda la Biblia para leer todas sus partes. Cada frase está inserta en la historia y no puede ser comprendida de forma precisa o plena aparte de la historia. Así como cualquier frase que pronunciamos durante el día no puede ser entendida aparte de nuestras relaciones y cultura y de las diversas formas en las que hablamos con nuestros hijos y padres, nuestros amigos y enemigos, nuestros jefes y empleados, y con nuestro Dios. Concluimos con las mismas palabras que empezamos. El análisis narrativo en el cual nos insertaremos y practicaremos esta semana nos abre los ojos al hecho de que tejer una trama, armar una red de personajes, ordenar la temporalidad y describir un espacio físico son tan indicativos de intención teológica como una formulación doctrinal o una confesión de fe. Entonces, disfruten zambullirse en las Escrituras y disfruten descubrirse y descubrir quién es Dios en la narrativa.